Gracias. Bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a hablar de este tema tan interesante y tan vigente hoy por hoy acerca de la ética. Nosotros sentimos la ética de manera natural porque es parte del ser humano, pero también es un estudio, una investigación y un trabajo a realizar, y la filosofía es un medio para que nosotros podamos comprender con mayor profundidad de qué se trata el tener valores éticos, de qué se trata vivirlos, de qué se trata hacer que esos valores estén vigentes en el mundo, porque no pueden quedarse en el aire. En realidad los valores se ven en las personas, no es una literatura, no es algo que está escrito en los libros. En realidad los primeros ejemplos de valores los hemos encontrado en aquellas personas cercanas a nosotros que nos dieron una certeza de que es posible vivirlos, y nosotros hemos seguido ese gran ejemplo, ¿no? Las palabras pueden convencer, pero los ejemplos son los que finalmente nos van a llevar y hasta nos arrastran a cumplir aquello que debe ser. Bien, en Acrópolis, como ustedes imaginarán, como escuela de filosofía orientada a la formación humana, entonces creemos firmemente, de manera definitiva y real, que los valores existen y que existen personas, además, capaces de vivirlos. Bien, entonces ahora vamos a conversar sobre este tema. Yo voy a exponer algunas ideas y luego pararé un ratito, haré preguntas. La idea es que ustedes puedan participar también, puedan decir brevemente lo que piensan. No me pueden contar toda su vida porque tenemos solo 30 y tantos minutos para poder abordar, en mi caso, el aspecto de la ética a nivel individual. O sea, cómo podemos vivirla y mejorarla nosotros mismos. Y Ricardo abordará la ética ya en la sociedad, en el mundo, en lo que está sucediendo en este momento hoy. Bien, hay una definición que siempre necesitamos, ¿no? Entendemos por ética un conjunto de acciones inspiradas en valores, ¿no?, que orientan la conducta del ser humano. O sea, el ser humano tiene la conciencia y la capacidad de poder comprender esto. No todos los otros reinos de la naturaleza lo hacen, nosotros sí, y también tenemos un libre albedrío. Por eso la gran responsabilidad de utilizar bien esa libertad. Entonces, son acciones, no son valores que están ahí en el aire, sino son acciones. Entonces, decía Sócrates, y ese es el punto inicial de este conversatorio, que la conciencia, la buena conciencia, es una mejor almohada para dormir. Yo sé que es un pensamiento muy cotidiano, muy práctico, pero cada día cuando nos vamos a dormir nos tenemos que preguntar si es que estamos en paz, si es que hemos cumplido debidamente todo lo que nos tocaba hacer cada día. Seguramente que por ahí descubrimos que hemos sido un poco perezosillos, ¿no? He sido un poquito mentirosillo y así, ¿no? Gotita a gotita, decía el Buda, se va llenando el cántaro de bien. Gotita a gotita se va llenando el cántaro también de mal. Entonces, a veces digo, pero no, es una cosa, es una gotita. Eso me lo enseñó un niño que estábamos jugando, haciendo un juego, y entonces yo le iba ganando, pero él me hacía trampa, ¿no? Y entonces yo le decía, pero así no es. Y me decía, es una gotita. Y yo le decía, gotita a gotita se hace un océano. Me miraba nomás. Obviamente un niño está para ser educado, ¿no? Pero para él era una gotita, pero una gotita va, si no lo corregimos ahora, se va convirtiendo en algo que para él es así. Así se puede proceder, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos una conciencia moral, tenemos una conciencia ética, y ese sensor no se debe apagar nunca. O sea, tendríamos que llegar a que si en algún momento no actuamos de acuerdo a los principios que nosotros hemos aceptado como buenos, inmediatamente tendría que activarse esa alarma. Así como tenemos la alarma para levantarnos, la alarma programada para levantarnos a primera hora de la mañana, o la alarma para salir de un horario, etcétera, también necesitamos tener un sensor moral. Se tiene que encender el alarma, ¿no? Y decir, ya,
ya son muchas veces, o ya me estoy acostumbrando a esto. Esa conversación la he tenido con algunas personas y me dice, a mí me parece que está exagerando, y le digo, pero ¿por qué te preocupas tanto? Y me dice, es que me estoy acostumbrando y no quiero acostumbrarme a eso. Como nos podemos acostumbrar a mentir, ¿no? Porque es lo más fácil, ¿no? De repente cometemos un error, nos van a llamar la atención y tenemos que ir a hablar del tema, y entonces uno dice, ¿qué sería lo más fácil? Mentir, cubrir el error. Pero evidentemente yo ya sé que si me sigo acostumbrando, cada vez va a ser mayor. Conocí una persona, y esto es real, ¿eh? Yo la he conocido y ahora es otra persona, pero la conocí, cuando recién la conocí, tenía una libreta, y en la libreta anotaba qué le decía a cada persona, qué le decía a su enamorado, qué le decía a su jefe y qué le decía a su papá, porque eran 3 versiones diferentes. Entonces cuando me lo contó, le dije, ¿tú mientes? Y me dijo, sí, ¿por qué? Porque en el ambiente en donde ella estaba acostumbrada a mentir, ¿no? No quiero decir qué ambiente es, pero digamos que como que llegaron un momento a sentir o a pensar que era natural. Entonces también nos pasa así. Si no nos examinamos, no nos hacemos una evaluación para saber si lo que estamos realizando es correcto, primero nosotros, porque darnos cuenta de lo incorrecto en los demás es bien fácil, ¿no? ¿Se acuerdan aquella frase famosa bíblica, ¿no? Mira, no deja de mirar la paja en el ojo ajeno y encuentra la viga en el tuyo, ¿verdad? Es muy sencillo ver los defectos en los demás, los errores de los demás, pero el nuestro no necesariamente. Somos un poco condescendientes a veces con nosotros. Entonces, si queremos mejorar, ampliar, sentir esa fuerza que nos da la ética, nuestras acciones poderosas que tenemos, la capacidad de autocorregirnos, en realidad hay que tener ese sensor y proponernos no ir más allá de esos límites y respetar esos valores que aceptamos como buenos. Porque el ser humano busca el bien. Aún a la persona más equivocada, si tú le preguntas por qué ha hecho algo, ella te va a tratar de justificar y te va a tratar de hacer ver que eso lo ha hecho porque pensaba que estaba bien. Decía Sócrates y Platón también que en realidad solo hay un bien, el conocimiento, y solo hay un mal, que es la ignorancia, ¿no? Porque realmente nos equivocamos porque no tenemos claro lo que es incorrecto. Porque si estuviéramos totalmente claros, no lo haríamos, porque sería una falta de inteligencia total. Bueno, entonces, es eso, si es que hemos hecho lo correcto, y también hay que evaluar las intenciones, porque las intenciones cuentan, ¿eh? ¿Con qué intención? Entonces uno se tiene que mirar y decir, a ver, ¿tú con qué intención estás haciendo esto? ¿Con qué intención dices tal cosa? ¿Qué buscas? Pero no porque seamos desconfiados, sino que me refiero hacia nosotros mismos. Porque en realidad las intenciones es el motor interno que nos va a llevar a pensar, luego a actuar, a sentirnos de una manera, y finalmente nos vamos acostumbrando a vivir sin valores, fuera de todo orden. ¿Ok? Dice Confucio que la conciencia es la luz de la inteligencia para distinguir el bien del mal. O sea, el bien del mal no está fuera, está dentro de cada uno de nosotros. Y todos los días y a cada instante luchan uno por dominar al otro. ¿Quiénes son los responsables de que eso se logre, que podamos vencer en esa gran conquista? Nosotros mismos, ¿no? A ver, acá hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué si es exigente, es difícil actuar correctamente, actuar con ética, buscar el bien? ¿Por qué? ¿Cuál sería la finalidad de eso? Quiero que conversemos un poquito, de hacer este esfuerzo. ¿Por qué buscar el bien? ¿Para qué? Le doy 20 al que me da la respuesta. Dígame las ideas que tenga. Por ser mejores, nos hace mejores. ¿Por qué? Porque según la filosofía, el sentido de la vida es la evolución. Y en realidad estamos en la vida para dominar nuestra parte desordenada, instintiva, inferior,
y conquistar cada vez nuestra parte superior. A eso le llamamos ser mejores. Ser mejores seres humanos, acercarnos cada vez más a la idea completa, cabal, de lo que es un ser humano. Por eso cuando una persona es totalmente correcta, es una persona auténtica, es una persona coherente, es una persona íntegra, se dice es un peruano a carta cabal, ¿no? Porque en todo su ser, toda su naturaleza responde a lo correcto, a esa búsqueda del bien. ¿Sí? Entonces es por eso, para eso lo hacemos, dime. ¿Qué debe ser lo correcto? Lo correcto, aquello que te hace crecer, lo que es más difícil en algunos casos. Si tú tienes un camino fácil y uno difícil, pero correcto, tienes que seguir el correcto y difícil, porque ahí vas a tener más exigencia, vas a poner en juego más recursos y a través de esos recursos tú vas a crecer. Entonces lo que tenemos que ver es no, ay, qué castigo, ya me llegó esta prueba de la vida, ¿por qué a mí me han mandado esto? Porque así somos, nuestra personalidad, la parte cómoda, reacciona así. En realidad es la gran oportunidad que tenemos para hacer un gran esfuerzo que ¿a quién va a beneficiar? Fundamentalmente a nosotros mismos. Después de esa experiencia tú no vas a ser el mismo. Pero eso es fácil decirlo, ¿no? Yo lo digo y suena qué bonito, bravo, profesora, lindo, interesante. El asunto es poder tomar la decisión cada uno de vivirlo, cuando nos toque, porque también las circunstancias de cada uno son totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, lo que le toca a él es diferente el de ella, de cada uno. ¿Listo? Pero hemos llegado a esa respuesta. La idea del conversatorio era eso, plantear una pregunta y llegar a la respuesta, porque si no, se nos queda un poco como la idea en el aire. Tenemos que aterrizarla en qué y para qué. ¿Por qué me someto a esa exigencia aceptada por mí mismo? Porque esa es la libertad. La verdadera libertad no es para abandonar o para abandonarnos. La verdadera libertad es para asumir la propia responsabilidad de construir de la mejor manera mi vida, nuestra vida, porque ese es el deber de cada ser humano. Eso no lo puede hacer nadie por mí. Yo no lo puedo eludir. Eso, y no me han explicado que ese es el compromiso que asumí al venir a la vida, no me lo han explicado, pero eso es lo que nos descubre también la filosofía. Y eso está muy ligado a la ética. Bien, entonces, bueno, acá hay unas ideas. Esos valores morales, cuando uno los reconoce y los integra a la personalidad, a nuestra personalidad, no vas a necesitar asumir posturas, ¿no? No tienes que asumir, dar órdenes a otros, tener que demostrar, imponerte, no, sino que de manera natural van a ser de ti una autoridad, ¿no? Digo porque a veces nosotros pedimos que los demás hagan ciertas cosas y no nos hacen caso, pero ¿a quién le van a hacer caso si tú no eres el que da el ejemplo de aquello que estás pidiendo? Si tú quieres que te sigan, si tú quieres tener autoridad, si tú quieres tener mando, primero tienes que mandarte a ti mismo, primero tienes que gobernarte a ti mismo. Entonces, cuando tú logres ese gobierno de ti mismo, de manera natural van a ser de ti una fuerza, una autoridad que hace que los de otros lo reconozcan y quieran seguirte. Y eso obviamente nos falta mucho en el mundo, porque nadie quiere comprometerse con esa exigencia. Evidentemente hay que trabajarla. ¿Bien? Y un pensamiento de la maestra Blavatsky que dice: nuestra dignidad se basa en el pensamiento, o sea, cómo pensamos, ¿no? Hay que pensar bien, porque pensar bien es el principio de la moral. Se refiere a pensar correctamente, no es solamente pensamiento positivo, pensamiento correcto desde el punto de vista moral. Como aquello que decíamos tan simple, ¿no? Como el mentir. Bien, vamos ahora.
Son categorías morales, los valores. Es una categoría, un nivel al cual hay que llegar. Sí, los valores no son materiales, los valores éticos son espirituales. No tienen una presencia material, tienen una esencia espiritual. Por eso que quienes son los encargados de transmitirlos, de hacer que los valores estén en el mundo, son los seres humanos, expresados en actos. Pero hay una serie de valores familiares. O sea, la familia no surge porque dos personas se juntan y hay familia y hay niños, porque hay personas unidas así, pero que no son una verdadera familia. ¿Ok? Entonces se logra ese modelo de familia cuando todas las personas cumplen un rol dentro de esa unión que hay llamada familia. El padre cumple el rol de padre, la madre el rol de madre, los hijos también. Por eso que en el Imperio Inca, el antiguo Imperio Inca, pues un gran imperio, habían supervisores enviados del Inca, que en cualquier momento ingresaban a las casas del pueblo. Ingresaban porque no habían puertas en las casas del pueblo, porque nadie robaba, entonces no habían puertas. ¿Para qué? Si nadie va a ser deshonesto. Qué lejos estamos de aquello, ¿verdad? Entonces mandaba un inspector para que ingrese a una casa y de pronto, así de la nada, cuando ellos no lo esperaban, mirara y observara si están cumpliendo con su deber. Ya llegó el otro expositor, así que me tengo que apurar. Bien. ¿Por qué los seres humanos olvidamos o dejamos de lado la ética? Desde el punto de vista individual, porque hay una parte de nuestra naturaleza que tiene que ser educada, una parte instintiva, ¿no?, para lograr conquistar el otro aspecto superior. Y aquí vamos a citar a Platón. No sé si este mito del carro alado se los han explicado en alguna otra charla, pero es interesante entenderlo porque Platón en el Fedón, cuando habla del alma, explica que el auriga que guía el alma, o digamos nuestra alma hacia su camino de perfeccionamiento, ¿no?, es la razón, esa es la parte racional del alma, ¿no? Pero conduce un carro, y este carro en realidad tiene dos caballos, un caballo negro que tiende a los excesos, a los placeres, ¿no?, es desobediente, hace lo que le gusta, no lo que debe, ¿no?, y un caballo blanco, bueno, obediente, que es la parte del alma irascible, pero no se refiere a la ira como descontrol, sino se refiere al coraje, a la fuerza que tenemos de carácter y del corazón para dominar al otro aspecto inferior. Y la razón, que vendría a ser la inteligencia, el discernimiento, que tiene que gobernar estos dos aspectos. O sea que es inevitable que en nuestra vida, en nuestro mundo interior, exista una permanente lucha. Y casi todos los días o ante cada acción vamos a tener que elegir. ¿Qué hago? Hago lo fácil, pero que no es correcto, hago lo que me exige más, pero que es lo correcto y a través de eso voy a crecer. Eso no lo podemos evitar, eso va a estar siempre, porque es parte de nuestra naturaleza. Y cada parte del alma humana tiene virtudes a desarrollar, que son los poderes del alma, ¿no? Por ejemplo, la parte concupiscible, para gobernar esa parte hay que desarrollar la templanza, ¿no? Es disfrutar, satisfacerse en las cosas que nos agradan, pero siempre en una justa medida, sin ninguna exageración, ¿no?, porque si no terminamos gastando más, terminamos necesitando más, ¿no? Y desde el punto de vista filosófico, evidentemente mientras más necesitamos, más nos desequilibramos. ¿Se acuerdan la famosa anécdota de Sócrates, que va por el sitio donde están todas las tiendas con sus discípulos y le dice: me gusta pasar por acá? Y sus discípulos dicen: ¿qué nos querrá enseñar el maestro? A continuación dice Sócrates: porque veo todo lo que no necesito, porque ve todos los escaparates, ¿no? Un poco en broma, una vez dije este ejemplo en una clase y una alumna me dijo: ay, a mí me pasa lo contrario, voy a Ripley y veo todo lo que necesito. Evidentemente nos puede pasar, ¿no?
pero estar atentos, ¿no? Porque esos deseos exagerados son los que evidentemente van a hacer que prime la parte inferior de nosotros, ¿no? Descontrolada. La parte de irascible, ¿no? La fortaleza para poder superar miedos, ¿no? Es una virtud, y los esfuerzos que va a significar ser correcto, porque no es fácil ser correcto, es exigente. ¿No? Y la razón guiada por la prudencia. ¿No? Le preguntaban a Confucio si hay que pensar, ¿cuántas veces hay que pensar las cosas para tomar una decisión? ¿No? Y él decía, bueno, 2 veces. Y un discípulo le pregunta, ¿y si lo piensa 3 veces? Si ya lo piensas 3 veces, no eres prudente, eres un necio. Entonces muchas veces lo pensamos y lo pensamos tanto y nunca lo hacemos. Entonces no es que soy prudente, cuidado, porque ahí ya me estoy yendo al extremo. Entonces no estoy aplicando la prudencia. Una vez que mi razón ve con claridad qué es lo que debo hacer y qué es lo correcto, lo tengo que hacer. Ya la elección está dada de forma natural. A continuación sigue el acto. Por lo tanto, la ética está muy relacionada con el carácter, porque la ética, o sea, para ser éticos necesitamos la fuerza de voluntad de nuestro carácter que nos permite tener un autodominio y ponernos límites, sobre todo en aquellas cosas que ya sabemos que de una u otra manera nos dominan o que son nuestras debilidades, porque los seres humanos tenemos que ser amos de todo, incluidos nuestras debilidades, ¿no? Las tenemos que conocer y las tenemos que gobernar. ¿Qué me domina más? El sueño, la comida, otras cositas que ustedes saben y que no quiero mencionar, pero ¿qué pasa? ¿Me muero por qué? ¿Qué me gusta más? ¿En qué parte podría yo quedarme estancado y hasta llegar a desarrollar eso, ser más fuerte que yo y convertirse en un vicio en mi vida? Y de esa manera es como podemos ir viendo. ¿Cómo es un ser humano bueno? Quería que se lleven esta definición también, porque ¿a qué nos va a llevar la ética? Nos va a llevar a ser seres humanos correctos, a ser personas buenas, que no significa débiles, significa fuertes, autodominadas, con carácter, con firmeza, ¿no? Es un pensamiento del fundador de Nueva Acrópolis, que coincide con lo que hemos desarrollado hace un momento, ¿no? El hombre bueno es el que domina sus pasiones, endereza sus ideas con la fuerza de la voluntad. El gran poder que tenemos nosotros efectivamente es la voluntad. Y la voluntad es cuestión de voluntad. Como decíamos hace un momento, si ya me di cuenta qué es lo que tengo que hacer, a continuación lo hago, no hay más discusión. ¿Me tengo que levantar? Me levanto. ¿Es la hora? Es la hora. ¿Que está cansado el cuerpo, que quiere dormir más? Qué pena, mala suerte. Igual tiene que cumplir. Porque si no, yo me voy volviendo impuntual, ¿no? Entonces la fuerza del carácter, dice León Tolstoy, es una reserva, ¿no?, de nuestras vidas. Y en realidad se conoce la fuerza del carácter de una persona cuando está en dificultades, como su moral también se conoce. Cuando una persona no tiene moral, ante las dificultades se derrumba. Pero cuando una persona tiene moral y tiene convicciones, realmente se levanta hasta desde las situaciones más difíciles, porque es una fuerza interior que se ha forjado diariamente, cotidianamente, con pequeños esfuerzos a veces, pero que finalmente se convierten en un gran poder. Eso está en nuestras manos, es posible de ser vivido. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Lo aplicamos en no permitirnos a nosotros mismos lo que sabemos que no debemos permitirnos, y también tener en cuenta aquello que no le permitimos a los demás, porque a veces a los demás no les permitimos algo, ¿no? Es la ley del embudo. ¿Se acuerdan la ley del embudo? Ancho para mí y angosto para otros, ¿no? O sea, no, ni hablar. Si yo no me lo permito, obviamente, tampoco a los demás cumplir con los principios que he considerado buenos, a solas y en público. Porque es fácil decirlo en público, hacer una promesa, publicarlo, yo soy una persona correcta, pero mira qué excelente que soy, pero ¿y cuando nadie me ve?
pero la pregunta es, ¿nadie me ve? Yo sé que algunos dicen Dios me ve, pero antes que Dios me ve mi propia conciencia. Como empezamos al inicio, ¿no? ¿Cómo voy a dormir esta noche cuando examine cómo ha sido mi día y cómo he actuado? Bien, un pensamiento de Immanuel Kant. Dice que la moral es la ciencia que enseña no cómo hemos de ser felices, sino cómo hemos de llegar a ser dignos de la felicidad. Porque cuando actuamos correctamente sentimos paz. Y cuando una persona tiene paz porque se domina, entonces puede haber paz en el mundo. Y no habrían tantos problemas como los que tenemos y que ahora seguramente Ricardo va a tratar en su charla. ¿Por qué tenemos que incluir en nuestra vida el estudio y la práctica de la ética? ¿No? ¿Por qué? Porque quiero darle algunas razones, ¿no? Que es por las cuales los hemos invitado aquí a Nueva Acrópolis. ¿Por qué? Porque nos va a hacer coherentes al actuar. O sea, entre lo que pienso, siento y actúo y hago, hay una coherencia. No es que digo una cosa y después hago otra cosa. ¿Okay? Porque voy a dominar las circunstancias, mis propias circunstancias. ¿No? Y voy a entender qué causas mueven mi vida, porque soy yo el arquitecto el que las está moviendo. Bien, esa es una razón. Otra razón es porque voy a poder comprender ideas elevadas, ¿no? Y esas ideas me van a despertar valores que orientan mi vida para que yo pueda actuar de manera positiva, pueda lograr transformaciones positivas para mi vida. Eso es lo que les proponemos. Y finalmente, les proponemos conquistar un poco más de la parte espiritual a través de nuestros cursos y actividades. Y quisiera que se lleven esa imagen, el auriga. Recuerden, los dos caballos que suelen estar en nosotros, en pugna. ¿No? Y recuerden que tenemos una inteligencia, una razón y un sentido en la vida a conquistar. Recuerden que tenemos algo puro y grande que custodiar. Y eso puro y grande que custodiar, bien vale la pena hacer el esfuerzo por ser correctos. Porque además es lo que nos va a dar una auténtica y verdadera paz, que es fuente de la llamada felicidad que buscamos, porque la felicidad, ya sabemos, no está afuera, está en cada uno de nosotros, ¿no? Y que conquisten aquellas posiciones que no se las puede quitar nadie y ninguna circunstancia. Un ser humano puede perder prácticamente todo lo material externo, pero lo que ha conquistado interiormente permitirá que todo lo pueda volver a tener. Entonces ahí están las grandes riquezas y ya que estamos empezando este nuevo año, es lo que les deseo para este nuevo año. Muchas gracias. Continuando con lo que la profesora Ana Sánchez les ha transmitido, vamos a preguntarnos en este momento cómo es que se puede actuar con ética en la sociedad. Se ha hablado sobre la ética individual, aquellos valores que deben regir nuestra conducta, pero los seres humanos somos seres sociales, somos seres gregarios, vivimos en comunidades. ¿Es posible vivir con ética, con valores, con principios, en esta época en que a diario leemos, nos enteramos de una serie de acontecimientos y de noticias que nos hablan de que en realidad eso de la ética y los valores no es justamente lo que es el común de nuestra época? No solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Encontramos injusticias, violencia, corrupción y una serie de conductas que realmente a muchos los hace dudar de la posibilidad de vivir un mundo realmente bueno. Ahora que estamos iniciando un nuevo año y que todos nos hemos saludado y nos hemos deseado un feliz año, la pregunta es, ¿va a ser feliz? ¿Podemos hacer que este año que inicia sea feliz? ¿Qué hacer para que este año sea realmente lo que tanto nos deseamos? Sea feliz. ¿Hasta qué punto está en nuestras manos nuestra felicidad o es en la circunstancia?
Decíamos pues que el ser humano es un ser gregario, vive en sociedades, en hordas, en grupos, y cuando están más organizados en sociedad. O sea, nosotros, seres humanos, nos desarrollamos en una sociedad, pertenecemos a un grupo social, nuestra familia es un pequeño núcleo social y nuestro destino siempre está en función a la sociedad en donde vivimos. Decía Ortega y Gasset que el hombre, todo hombre es, dice, yo soy yo y mi circunstancia. La sociedad es la circunstancia que nos identifica. No solamente somos Perico de los Palotes, sino también somos peruanos, o somos argentinos, o somos chilenos, o somos brasileños, franceses, ingleses, y nuestro entorno de alguna manera también involucra nuestra identidad. Pero decimos pues que el ser humano vive en sociedad y luego la convivencia pues es parte de nuestra naturaleza. Somos seres que convivimos, no solamente en la familia, sino en un lugar, en un barrio, en una calle, en una ciudad, en un país, en un pueblo. ¿Cómo lograr que esa convivencia sea adecuada? ¿Cómo lograr que tengamos una sociedad, esa es la palabra, civilizada? ¿Qué significa vivir civilizadamente? Entendemos que civilización es una persona civilizada, es aquella persona que es capaz de vivir en la ciudad. Civilizado viene de civitas. Civitas es ciudad. O sea, una persona que vive en una ciudad, que es capaz de vivir en una sociedad llamada ciudad, es una persona civilizada. O sea, es capaz de vivir, de convivir con un grupo grande de seres humanos. Pero ¿qué significa vivir civilizadamente? Existen dos conceptos en antropología, la cultura y la civilización. Es la persona culta y la persona civilizada. ¿Es lo mismo ser culto que ser civilizado? Una persona que tiene cultura es aquella que tiene conocimientos de ciencia, de arte, de letras, de poesía, de leyes. Tiene una serie de conocimientos que le permiten entender y ampliar su visión del mundo, de su entorno y de su destino. ¿Y a qué llamamos civilizado? La persona civilizada es aquella persona que es capaz de llevar a los hechos, a la práctica, la cultura. O sea, ser culto no es suficiente. Se trata de ser civilizado, o sea, a la práctica, a nuestra vida cotidiana, a nuestros hechos de todos los días, esos valores que están en nuestro conocimiento, en nuestro mundo teórico. Y ser civilizado significa ser capaz de convivir, de vivir en los hechos, de respetarnos y de tener una capacidad de convivencia que podamos vivir con toda felicidad y satisfacción con un grupo de seres humanos. Y evidentemente la forma de convivir implica un comportamiento. ¿Y qué elementos, qué valores deben regir nuestro comportamiento? He aquí la presencia y la importancia que tiene la ética. La ética es aquella parte de la filosofía que nos habla de las costumbres, de los valores filosóficos que deben regir las costumbres humanas. O sea, no se trata de simples costumbres, sino son costumbres o formas de comportamiento desarrollarse en sociedad de acuerdo a enseñanzas de carácter filosófico, que lo han dado sabios y filósofos de todos los tiempos. Esas enseñanzas, como lo ha explicado la profesora Ana, de Sócrates, de Platón, de Confucio, Lao Tse, Pitágoras, etc., son enseñanzas que nos indican qué valores deben regir nuestros actos,
qué norte, qué sentido debe tener nuestra conducta y nuestro destino. Cuando una persona vive en función a esa ética, a esos valores, lo lleva a la vida cotidiana, entonces es una persona ética o una persona moral. La moral es la puesta en práctica de los valores éticos. Y cuando hablamos de sociedad, de convivencia y de vida civilizada, la pregunta es la siguiente, damas y caballeros. ¿Es necesario ser una persona ética para vivir en sociedad o no es necesario? ¿Es importante, es imprescindible o es optativo? Que cada uno se las arregle como pueda, que bueno, que quiera, pues haga las cosas como parezca y que ya entre todos nos arreglemos. Obviamente, cualquiera de nosotros dudaría en la posibilidad de que ese grupo humano, esa sociedad, tuviese un buen término. ¿Por qué? Porque si cada uno se rige por propios principios y no por valores éticos, ¿habrá respeto? ¿Habrá convivencia? ¿Habrá solidaridad? ¿Habrá justicia? ¿Habrá honradez? Evidentemente, todos estos elementos constituyen piedras angulares, pilares que permiten la convivencia. La pregunta sería más bien, ¿puede existir una sociedad sin valores éticos? ¿Puede llamarse una sociedad civilizada aquella en la que las costumbres de los que comparten esa sociedad no tienen o no reflejan actos éticos y morales? Diríamos que esa sociedad es una sociedad en crisis, una sociedad que tiene una serie de problemas. ¿Por qué? Porque todo aquello que permite la convivencia no se respeta. Y obviamente esa sociedad está en peligro de destrucción. De tal manera pues que los principios éticos, los valores morales, son fundamentales para que exista la sociedad. Pero ojo, yo les pregunto, entonces ese comportamiento debe ser regido por las leyes, por los reglamentos, o debe ser regido por las propias personas. O sea, ¿se trata de cumplir con las leyes y los reglamentos para convivir armónicamente o se trata de tener valores y principios y establecer una conducta con los demás regidos por esos valores éticos, regidos por la filosofía? Simplemente hay que seguir las normas. ¿Basta con eso? ¿Con las leyes? Hay gente que dice, a mí me pueden criticar que soy inmoral, pero yo cumplo con las leyes. Así se dice. O sea, yo cumplo con la ley. Todos me pueden criticar mi conducta, pero nadie me puede acusar de haber llevado una vida ilegal. Soy inmoral, ese es mi problema. Pero nadie me puede criticar eso. De tal manera pues que existen las normas de convivencia, las leyes que establecen la conducta de los ciudadanos, la convivencia, pero también existen los principios éticos y morales. ¿Basta entonces, les pregunto, cumplir con las leyes y lo que se establece? Porque eso como que garantiza que esa sociedad más o menos exista y se desarrolle. ¿Basta con eso, damas y caballeros? Dudaríamos, ¿no? Diríamos, sí, pero en realidad es difícil que estas personas en el fondo tengan valores. Lo que hacen es simplemente cumplir con las normas. ¿Cómo serán en su vida privada? Nadie se mete en mi vida privada. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿es una moral de comportamiento o es una moral de raíz? Porque si yo hago lo que se me dice porque me observan, entonces es una moral de apariencia. Basta con aparentar y públicamente reflejar las leyes y individualmente hacer lo que a uno se le venga en gana. Esto hace pues que tengamos dos morales, una moral personal y una moral social. Y en realidad esto se debe a la educación que hemos recibido.
Porque nos han enseñado a ser buenos o a portarnos bien. Pórtate bien. Silencio, no hagan bulla, ¿no? ¿Eso implica ser bueno? ¿Es lo mismo portarse bien que ser bueno? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Claro, o sea, el portarse bien es porque si no me van a criticar, me van a castigar, me van a meter preso, me van a denunciar, o también me van a premiar, ¿no? Un reconocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, todos conocemos eso que hemos visto en el colegio, ¿no? Estamos en educación física. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Voltea, profesor? Mira, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿no es cierto? Señor profesor, quédese tranquilo, ya vengo, nadie se mueva, tranquilo, nomás sigan leyendo, se va. ¡Yeah! ¡Profesor! ¿No es cierto? Todos conocemos esa famosa frase: en el arca abierta, el justo peca, ¿no es cierto? ¿Se imaginan? Señor juez, sí, yo cogí la plata del arca porque seguí un principio filosófico. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es? Yo soy un hombre justo. Y hay una frase filosófica que dice: en el arca abierta, el justo peca. Y yo soy un hombre justo, por eso pequé, pues. ¿Es correcta esa frase? Algo no anda bien ahí, ¿no? En realidad, esa frase está mal dicha. En realidad, no es que en el arca abierta el justo peca. El justo no peca nunca, con el arca abierta o cerrada, porque es un hombre justo. O sea, su actitud moral y justa no depende de que esté o no abierta el arca. ¿Me imagina? ¿Y por qué robó usted la plata del pueblo? Es que ahí estaba la plata, pues, y hay uno, pues, la verdad que uno ve la platita ahí, ya, pues no, o sea, uno es débil, pues no. O sea, es impresionante. De tal manera, pues, que vamos a ver una sociedad tipo policíaco, que a todos van a tener que vigilarlos por control y por monitores. O sea, ¿qué estamos generando? Una sociedad de hipócritas. Una sociedad de gente falsa, que tiene un comportamiento falso simplemente porque lo están mirando. Si no lo mirasen, ese es el drama. No se nos ha enseñado a ser buenos, sino a portarnos bien. Y si no nos cae o nos premian. Pero ¿es el premio, el castigo lo que motiva mi conducta? ¿O son mis convicciones éticas lo que genera mi conducta? Y el problema es que se piensa que para que una sociedad sea civilizada y no se infrinja la ley, hayan más policías, más jueces, más castigos, más cárceles. ¿No es cierto? Y decía, creo que era Cicerón: mientras más cárceles, más injusto es el pueblo. O sea, no es que si yo tengo una cárcel que amenaza a la gente para que se porte bien, la gente va a ser buena. Va a ser buena por la amenaza, pero en el fondo no es buena. Y entonces los descubrimientos de los corruptos va a ser algo habitual. El gran problema de nuestra época es que nos han enseñado que la moral es de apariencia y que todos tenemos la idea de que los bandidos, ¿no?, los injustos, los mafiosos, son los que la pasan mejor, ¿sí o no? Hace unos años recuerdo que salió en la televisión cómo vivían los mafiosos. Y la gente veía eso y decía: ¡ah, qué buena vida de estos bandidos! Oye, ¿eh? Tenían grifería de oro en los baños. Oye, estos sí que la sabían hacer, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo? ¿Envidiando a un mafioso? Y lo hicimos espontáneamente, ¿no? Vemos a un tipo que está paseando un día de trabajo y decimos: ¡ve, qué buena vida! Oye, ¿quién como tú? Tú que se las... Aquí estamos envidiando a un inútil. Porque creemos que la felicidad es no hacer nada y dedicarse nada más que a lo personal.
El drama entonces es entender qué significa ser un hombre ético. No es porque te premien o te castiguen, simplemente por sentido de dignidad, de amor propio, o como dirían los samuráis, de vergüenza. Pero de vergüenza ante sí mismo. No porque me están mirando, ya me dio vergüenza, no. Y como decía la profesora Ana, no porque te mira Dios, pero te miras tú a ti mismo y te avergüenzas de cómo voy a hacer semejante acción. Y no me importa si me vean o no me vean, eso no tiene nada que ver. Por eso es que lo que pasó hace unos años, que todos vimos en la televisión cómo cierto personaje político entregaba fajos de billetes así, uno tras otro, y se los ponía en un escritorio, ¿no? Le tapaba los ojos, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos pasaríamos esa prueba? Si tuviéramos la plena, la absoluta seguridad que nadie nos va a ver nunca, jamás de los jamases. Ese es el problema. El problema es que no tenemos la convicción de que como seres humanos nuestra vida debe ser algo valioso, honesto, digno, honorable. Así a nadie, y no es porque me premien o me castiguen. Hay gente que me dice, ¿y de qué me sirve ser honrado? ¿Y qué me sirve ser justo? Luego todos los bandidos roban, ultrajan y nadie los mete presos. En cambio yo, honrado, vivo como un sonso. O sea que si tú tuvieras ver como él, ¿lo harías? O sea, tú mueres de apariencia. O sea, esa idea de que vivir bien es vivir sin valores, sin principios y entregado a los deseos y a los vicios, es lo que un ser humano anhela. Ese es producto de nuestra educación, que nos han enseñado que la felicidad está en los placeres del cuerpo y no en los bienes del alma. Una sociedad digna, una sociedad buena, no es porque tiene mucho dinero, muchos placeres, muchas comodidades, sino porque tiene hombres y mujeres honrados y buenos. Esa es la grandeza de las naciones, de los pueblos. Por ello es que es fundamental entender que no está en las leyes, en los reglamentos o en los políticos que podamos construir un mundo de valores, está en nosotros. Porque nosotros somos la gente. Nosotros somos los hombres y mujeres de todos los días. Y si nadie nos aprecia o nos valora, eso le quita valor a nuestra vida honorable y honrada. O sea, estoy esperando que la gente me aplauda. Buena, me porto bien porque la gente me aplaude. Es que yo soy un monigote. Un niñito de 10 años que esté esperando que la mamá le dé un besito porque se porta bien. O tenemos valores y principios. Porque hoy día se recuerda a Sócrates, un filósofo que era pobre, que vivió hace 2500 años, porque fue un hombre de principios. ¿Cuántos bandidos corruptos y degenerados lo acompañaron en su mundo, en su época? Muchos. Están enterrados en el polvo del olvido. Son la vergüenza de Grecia. La vergüenza y la grandeza y el orgullo de Grecia es Sócrates. ¿Qué pensamos ser con nuestras vidas? ¿Ser la grandeza de nuestra patria, de nuestro pueblo, de nuestra gente? ¿O ser la vergüenza de los que nos rodean, aunque no nos conozcan? Esto es fundamental. Esto de tener principios por propia valoración, por propio sentido de dignidad. Por ello es que entendemos en Nueva Acrópolis que el mundo que quisiéramos construir no debe ser en base a leyes. Sí, todo el mundo quiere buenas leyes y buenos gobernantes, pero evidentemente somos todos responsables del mundo en el que vivimos. Ve estos bandidos, ¿no? Decimos eso, ¿y cuántas veces nosotros en nuestra fuero privado transgredimos nuestra propia conducta? ¿Tenemos derecho a criticar? Es importante eso. Por ello es que, ¿cómo se logra? La pregunta es, entonces, ¿qué hacer? Entendemos que una persona es buena porque tiene convicciones.
La diferencia entre portarse bien y ser bueno es que uno es bueno por convicción. ¿Qué es la convicción? Porque por convencimiento, estoy convencido que es la mejor manera de vivir, gane o no gane dinero. Yo no soy un mercenario. Yo estoy hablando como el monito que me den de comer para portarme bien. Soy un ser humano y tengo dignidad. Y eso me da altura. Esa convicción nos da la filosofía, porque la filosofía nos enseña dónde está el bien, dónde debemos encontrar el bien de nuestras propias vidas. Yo les pregunto, damas y caballeros, ¿quién no quisiera tener en una ciudad, en un país, jueces buenos, jueces justos, médicos justos, abogados justos, ingenieros justos, profesores justos, policías justos, campesinos justos, obreros justos? ¿Me imaginan? Eso sería maravilloso, pero es imposible, claro. Con la justificación de lo imposible, nos cruzamos de brazos y seguimos para adelante. Nosotros mismos nos quitamos esa posibilidad de construir un mundo mejor. Imagínense por un instante, solo por un instante, damas y caballeros, que por un minuto, en toda nuestra patria, todos fuesen gente buena y honrada. ¿Qué pasaría? La maravilla. ¿Y no hay que trabajar por un mundo así, por un Perú así? Eso de que los políticos tienen responsabilidad, la tienen, pero también tenemos nosotros nuestra propia responsabilidad. Y nosotros entendemos que la filosofía a la manera clásica como práctica de vida es la mejor manera de alcanzar esa convicción de que ser bueno es la mejor manera de vivir. Y decía un filósofo de la India, el ser bueno es la recompensa. ¿Y qué recompensa recibo? El ser bueno es tu recompensa. Allí está la recompensa, ser bueno. No que, a ver, me dan, ya, yo soy bueno, ya, ahora ¿dónde está el premio? ¿Dónde está el favor que yo necesito? O sea, ¿qué estamos comerciando? ¿Es el amor al chancho o a los chicharrones? O sea, ¿qué nos lleva a la buena conducta? Esto es fundamental y la filosofía nos enseña que el hombre bueno lo hace por convicción y las enseñanzas filosóficas nos permiten lograr ese conocimiento. Nosotros los filósofos no esperamos el cielo, no le tememos al infierno. Sócrates nunca habló del cielo y el infierno, porque el hombre bueno no necesita esos temores, porque es bueno por propia naturaleza. Y un mundo mejor será cuando cada uno de nosotros vayamos cultivando esa visión profunda de la vida, guiada por las convicciones que nos dan las enseñanzas filosóficas. Por eso entendemos en Nueva Acrópolis que para construir un mundo mejor necesitamos los principios filosóficos que podamos poner en práctica. Y así poco a poco podremos construir un mundo mejor. Me preguntarán, ¿y cómo hacer para empezar a practicarlo? Lo diré brevemente, pero esto se desarrolla en el curso de Filosofía para la Vida. Número 1, decíamos, tener convicciones. No hacerlo por premio o por castigo, sino por propia convicción. ¿Cómo alcanzo la convicción? Por un conocimiento que encuentro dentro de mí mismo y porque lo vivo. Al vivirlo y ponerlo en práctica me convenzo del valor que tiene esa conducta. Luego, tener carácter, como mencionaba la profesora Ana. ¿Qué significa tener carácter? Tener firmeza, voluntad y capacidad de dominio, que eso se adquiere poco a poco. Poco a poco se adquiere porque no nos han enseñado eso. Y por ello hay que irlo logrando poco a poco en la medida que vamos practicando el ser coherentes. ¿Qué es ser coherentes? Aquello que yo entiendo que es bueno y lo llevo a la práctica. Eso es ser coherente. Y el carácter me permite lograr la coherencia.
que se requiere evidentemente valor, entereza, fortaleza de ánimo y constancia. Esa forma de practicar la filosofía es una manera, o la moral en este caso, es una forma de llevar a los hechos las convicciones de lo ético, de lo que debe ser, teniendo siempre como enseñanza a los grandes sabios, porque ellos son los modelos que nos guían y nos enseñan qué significa ser una persona buena, justa y honesta. Y mientras tanto, ¿qué hacer? Ir construyendo en nuestra propia familia, nuestro trabajo, nuestra sociedad pequeña, aquella conducta que poco a poco vayamos construyendo y de esta manera extender para construir un mundo mejor. O sea, ¿cómo llevar a la práctica? Repito, con la filosofía y con nuestra propia filosofía y nuestros propios hechos de todos los días. Así no solamente podremos anhelar un mundo mejor, sino podemos construirlo día a día con nuestras convicciones, con nuestro carácter y con nuestro comportamiento. Muchas gracias.